Aquí comienza Liberando Verdades, un espacio de educación y aprendizaje con grandes invitados que abordarán temas de interés social. Buenas tardes, buenas noches, a la hora que me estás viendo. Espero que hayas tenido un día excelente y ahora te sientes cómodo donde mejor tú creas y para que nos puedas ver. Le prometo que el podcast de hoy va a ser muy interesante, te va a mover todos los sentimientos que tienes, ¿verdad? Y nos va a poner a reflexionar un poco más acerca de las vivencias, ¿verdad? Y de la violencia doméstica. Aquí Liberando Verdades, como todos los segmentos que tenemos a alguien muy especial en el día de hoy. Tenemos a Paulette Carmona desde California, así que démosle la bienvenida. Hola, pues muchas gracias por la invitación a tu programa. La verdad estoy muy emocionada por lo que va a pasar el día de hoy. Gracias a ti por aceptar, ¿verdad? Ser parte de Liberando Verdades. Y de verdad que hoy el nombre de este podcast va a ser así mismito, Liberando Verdades. Paulette, eres autora de un libro, pero quiero que antes que lleguemos al libro, ¿quién es Paulette? Sé que estás en California, pero ¿dónde creciste? Tu niñez, así, antes de entrar en materia. Claro que sí. Pues mira, yo nací en la Ciudad de México. Mis padres son de Tlaxcala y de Puebla. Y bueno, ahora pues la vida me ha traído aquí a California. Era ama de casa hace apenas 2 años. No tengo mucho de haberme separado, pero en un año te puedo decir que avancé muchísimo. Soy autora de mi libro y soy coautora de otros 3 libros. Me hice conferencista, me hice influencer, ahora tengo mi podcast también. Y bueno, voy ahí a lo que la vida me da, caminando con fe, definitivamente. En México te puedo decir que allá me dedicaba a lo que era también ciencias de la comunicación. Estuve colaborando un tiempo con TV Azteca, estuve estudiando gastronomía, y bueno, sin fin de cosas que hice allá. Pero cuando uno llega aquí, pues nada de eso es válido, ¿no? Entonces aquí me tocó llegar y empezar de cero. Aquí estuve trabajando en limpieza de casas, limpieza de oficinas, en un car wash, en fábricas. Y bueno, de todo uno tiene que ser aquí para poder salir adelante. Y con toda humildad y con todo orgullo para todas las personas que están escuchando, que tienen todo ese tipo de empleos, que deben de sentirse totalmente orgullosos porque es lo que mueve a este país. Entonces, pues sí, orgullosamente te puedo decir que en poco más de un año he estado creciendo mucho con el apoyo de ángeles que Dios me pone en mi camino, personas claves que me han impulsado. Qué lindo. No tenerle miedo al éxito. Es empezar por cualquier lado, ¿no? A veces hay personas que no quieren volver a empezar de cero y se entiende, pero cuando no queda de otra, hay que darle a lo que sea. Y te entiendo, porque a veces cuando no hay en un lado, tienes que buscar y seguir tocando puertas de donde te abran para que puedas estar hoy aquí. Paulette es una de las personas que apenas conozco y estoy conociendo y voy a conocer más y tú la vas a conocer más en este podcast de hoy. Pero es de las personas que yo quisiera conocer en persona y tener una larga conversación, ¿verdad? Y estábamos interactuando un poquito antes de grabar, pero y le dije, ya, no me cuentes más nada, porque quiero que lo comparta, ¿verdad? Con todos ustedes y con todos los que ven Liberando Verdades. Paulette, cuéntanos, vamos a empezar y no te voy a interrumpir para que puedas fluir, para que Dios te dé las palabras y puedas fluir como Él quiera que tú fluyas y que digas lo que Él quiere que tú digas. ¿Ok? Paulette, tienes el mando. Gracias.
Pues mira, tengo el libro que se llama La verdad era libre. Es este, lo pueden encontrar en Amazon. Es un bestseller. Y este libro se lo dediqué a Dios, agradecida de todos los lugares que Él me ha sacado en diferentes etapas de mi vida. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando somos muy jóvenes y pasamos por ciertas situaciones y no conocemos a Dios, buscamos las salidas más fáciles, que regularmente son muy equivocadas. Y tomamos decisiones ah, con con este hervor de la emoción, que regularmente nunca debes de tomar una decisión basada en tu emoción, o sea, para una situación que es pasajera. Y bueno, te comento, a la edad de 6 años yo fui abusada sexualmente por la persona que en mi juventud yo más amaba en el mundo, admiraba demasiado. Para mí era mi príncipe azul, era el hombre más maravilloso que podía haber existido en la tierra para mí. ¿Por qué? Porque este hombre fue abandonado a los 7 años de edad por su mamá. Su padre falleció y se convirtió en huérfano. Entonces, el saber que tuvo una vida muy difícil, muy complicada, me hizo admirarlo demasiado. Al ver que no tenía vicios, era una persona que para mí era el todo. Era, ya sabes, ese hombre maravilloso, ¿no? Y te estoy hablando de mi padre, que pues actualmente ha fallecido hace algunos años atrás de cáncer melanoma. A la edad de 6 años aproximadamente, yo empecé a tener sueños muy recurrentes, pesadillas y todo esto, de sentir que alguien me tocaba en las noches, que alguien, o sea, se metía bajo mis cobijas, ¿no? Y me empezaba a tocar como de manera indebida. Pero cuando eres tan joven, ah, hay como mucha confusión. En primera hay confusión porque yo no sabía si solamente eran pesadillas o si estaba recordando cosas. Y entonces busco a la persona más confiable que era para mí, que era mi madre, y le empiezo a comentar esta situación. De lo cual ella me dice que pues no, que estaba loca, que lo soñaba, que eran pesadillas y que no dijera nada de eso a nadie. Tengo otras 2 hermanas mayores. A mí nunca se me permitió convivir con ellas. Siempre estaba aislada o siempre había como esta situación en que trataban como de contradecirnos para que entre nosotras nos peleáramos y estuviéramos lo más aisladas posibles. Y bueno, así continuó mi vida con esa gran duda en mi cabeza de saber si realmente había sido abusada sexualmente y todo eso. Para esto también te comento que también tenía un sueño muy recurrente que para mí ahora en este momento no era un sueño, sino eran recuerdos de que a mí me llevaban al DIF en México y me quitaban toda la ropa y me sacaban fotografías y me revisaban. Entonces eso para mí había sido como algo traumático. Era algo que una niña no podía recrear como para poderlo soñar, ¿no? Sino realmente ahí es donde me di cuenta, esto tiene que ser un recuerdo, no puede ser un sueño, porque para hacer un sueño yo necesitaría saber cómo es el consultorio de un doctor y ese tipo de cosas que suceden. Entonces empecé a yo atar cabos yo sola y a darme cuenta que empezaban a hacer recuerdos. Me tuve que quedar callada porque pues la persona más confiable de mi vida, que era mi mamá, me había dicho que no, que estaba loca y aprendí a vivir con eso, pero sí causó un impacto muy fuerte en mi vida, lo cual me empecé a deprimir, o sea, como toda niña se me fueron las ganas de querer jugar, de querer salir con mis amistades, empecé a aislarme de las personas. Y esto en la escuela fue muy crudo, fue bastante cruel porque empecé a sufrir de lo que ahora le llaman bullying. Cuando todos mis compañeros empezaron a ver que yo me aislaba porque tenía temor como que me llegaran a hacer daño, empezaron realmente, o sea, un bullying muy, muy fuerte, o sea, con decirte que realmente llegaron, o sea, a cargarme entre varios y a tirarme en un bote de basura.
O sea, Wow. diciéndome, tú no vales para nada, no sirves para nada. Y, o sea, son cosas que en México siguen pasando y van a seguir sucediendo, pero que lamentablemente como adolescentes no lo podemos platicar porque te va peor, ¿no? El bullying se vuelve mucho más fuerte. So, todas esas acciones de mis compañeros en ese momento me obligaron a tomar acción en quererme quitar la vida varias veces. Me corrieron de 3 escuelas donde me cacharon intentando suicidarme. Wow. Este, entonces tuve que estar de escuela en escuela y siempre intentando, intentando. Conozco una compañera en una secundaria llamada Brenda y pues ella me conecta a todo el mundo del lo que es el mundo gótico, el mundo de los darketos y, y empieza con un libro así como que hablaba sobre la hechicería y cosas que tú puedes tomar que te iban a hacer sentir bien y que no eran como drogas, sino eran como hierbas, ¿Hierbas? o sea, tés, Mm. ajá, realmente tés, ¿no? Y empecé a indagar y todo, me hice gótica, me hice arqueta, me empezó a gustar mucho eso. Y con el tiempo conocí a un muchacho, este, te voy a comentar desde ahorita que en el libro todos los nombres han sido cambiados por cuestiones legales, para protegerme yo legalmente. Ujú. Pero sí, bueno, conocí a este muchacho en la secundaria, ahí en la escuela. Y bueno, empezamos como amigos. Al principio me dio mucho miedo, era un chico bastante alto, tez blanca, de familia española. Este, pero bueno, se acercó a mí, insistió mucho y bueno, nos hicimos novios, estuvimos como novios 1 año y medio, me propuso matrimonio después. Le dije que sí, pero no le dije que sí por amor. Y tengo que ser muy honesta porque sé que muchas adolescentes pueden estar pasando por esta situación. A veces, cualquier oportunidad que te llega, que te va a hacer sentir que es mejor cualquier cosa que estar en tu propia casa, la tomas. Sí, sí, sí. Entonces, yo reconocí que yo le di el sí al quererme casar con él, no por amor, sino como una oportunidad de escapar de mi casa, porque no me sentía segura en mi casa. Casi siempre estaba sola la mayor parte del tiempo, ya en ese tiempo. Y bueno, entonces, para tratar de acortar esto, ya cuando estábamos más o menos a una semana de la boda, ya estaba todo pagado, am, me entra la llamada de un compañero que era como mi mejor amigo, mi súper confidente, y el muchacho con el que me iba a casar explota en celos y me da una bofetada muy bien dada. Y cuando yo me doy cuenta de eso, en mi mente es, todavía no me caso contigo y así va a ser. Dije, no, Mm. le dije, no me voy a casar contigo. Entonces, bueno, me fui corriendo a mi recámara y no le contesté llamadas. Él se fue de mi casa, me estuvo buscando por un tiempo, no tuvo oportunidad de hablar conmigo ni nada, pero pues yo seguí yendo a la escuela. Este, no me acuerdo exactamente la fecha de ese día, pero estaba yendo a una escuela que se llama la Escuela Modelo en la López Portillo, en Coacalco, en el Estado de México. Y de repente veo que él se orilla en la avenida y cuando, o sea, fue demasiado rápido. Cuando menos me doy cuenta, me jalan hacia dentro del coche y me lleva hacia su casa. O sea, en ese tiempo todavía estaba un poco oscuro. Yo entraba como a las 7 de la mañana, eran como las 6:30 aproximadamente. Llegamos a su casa, me meten a la fuerza, me empiezan a golpear, me meten a su recámara, me quitan la ropa y me dejan ahí encerrada. Estuve más o menos ahí en cautiverio más o menos más de un mes. Sí tuve ciertas torturas. Él sí se desquitó de que yo no me había casado con él. Ya había pasado la fecha en la que en la que nos teníamos que haber casado. Y bueno, ahí es cuando te voy a comentar algo que no está en el libro. No lo quise poner en el libro por lo crudo y lo fuerte que era, pero en todo este tiempo que estuve ahí,
él sí empezaba a llamarle a sus primos, que son los que le ayudaron a llevarme a su casa, que más o menos eran de la misma edad. Y él riéndose y todo, él les decía, agárrenla, tómenla, hagan lo que quieran con ella. Y todo eso ellos lo grababan y lo vendían a la Deep Web. Wow. So, yo me acuerdo que sí me llegaron a patear muy feo, o sea, sí me llegaron a sangrar, o sea, típico la boca, o sea, cosas muy, muy feas, cosas que tú piensas que a lo mejor no existen, pero sí una tortura que te puedo decir que hasta el día de hoy, para mí poder llegar a tener intimidad con una persona es muy complicado. Y no es que no lo haya trabajado en terapia, es algo mucho más profundo que eso. Claro. Y bueno, empecé así con esta cuestión, ¿no? Para poder yo salir de esa situación, yo entendí que nadie me iba a buscar porque mis papás nunca estaban casi. O sea, yo podía no estar en mi casa una semana y ellos ni en cuenta. Yo sabía que ellos no me iban a buscar. Entonces tuve que pensar en una manera de salir de ahí y la manera fue en que yo empecé a decirle a él que lo amaba, que me perdonara por no haberme casado con él, que quería darle hijos, que me diera otra oportunidad de demostrarle y así. Y poco a poco me fui ganando su confianza y ya de estar encerrada en su recámara ya me dejaba ir a la cocina, hacerle de comer y ver un programa con él y otra vez me encerraba, pero ya tenía un poco más de libertad, ¿no? Llegó el momento en el que él sale de la casa, esto te estoy hablando que eran yo creo como las 8:30 de la mañana, él sale y en ese tiempo están los teléfonos que se conectan a la pared. Él antes de irse siempre desconectaba el teléfono, pero ese día se lo olvidó y yo ya podía estar así en la casa sin estar encerrada en la recámara. Entonces yo me doy cuenta que se le olvida el desconectar el teléfono y sale. En ese momento se me ocurrió llamarle a mis papás. Ellos tenían una tienda de abarrotes y le llamé a mi papá, le dije en dónde estaba. Le dije, por favor, vengan por mí. Llegaron. Él no estuvo ahí durante todo el día. Mis papás llegaron, bueno, llegó mi papá con mi hermana y el novio de mi hermana, que ahora en día es su esposo, y pues sí llegaron con las patrullas, ¿no? Llegaron como a las 8:30 de la noche, yo creo como a las 9 de la noche, más o menos. Wow. Sí, fue... Desde sí. las, No, desde las sí. 8 de la mañana que llamaste. Sí, fue Wow. algo muy, muy tardado. Y bueno, yo me recuerdo que llegan las patrullas y todo eso. Mi papá llegaba lesionado de un pie, llegó con muletas, se había fracturado un pie y todo. Llega la policía, me ponen una cobija porque tenía muy poca ropa. Él siempre me quitaba mi ropa, nada más tenía la muda con la que había llegado, pero tenía ropa ahí de su mamá. Entonces, cuando él quería verme arreglada, me hacía que me pusiera la ropa de su mamá. Y para esto su mamá también tenía ropa gótica, ¿no? Ahí, era contigo así. Y bueno, llegan los policías y todo. Lo primero que hace uno de los policías le dice a mi papá, señor, por favor, no vaya y no se le ocurra demandar porque usted no tiene idea con quién se metió su hija. Escóndala o sáquela de la ciudad porque la van a matar. Wow. No demande, no se le ocurra demandar. Cuando yo escucho de esto, o sea, yo estaba en shock todavía, o sea, yo lo había escuchado, pero era como, no le había puesto tanta atención porque estaba todavía en el shock de por fin salí, o sea, para mí, yo tenía la sensación que yo iba a morir ahí, o sea, para mí era como, yo ya estaba casi resignada que yo iba a morir ahí, porque todo lo que me hacían estas personas, o sea, me hacían llorar. O sea, yo les gritaba, ya mátenme, o sea, ya mátenme. O sea, era algo que, o sea, créeme, o sea, sumamente fuerte. Y bueno, llego a mi casa, están ahí mis papás, platican conmigo, yo les dije, no quiero hablar,
Hasta la fecha nadie sabía de lo que yo había pasado allá adentro hasta que salió el libro, y el libro sí habla de ciertas cosas, pero no lo dice todo. Y bueno, ya después empezaron así como a enterarse poco a poco, pero fue eso hasta que salió el libro. Antes de eso yo no quería hablar de eso con nadie. Era como el recordar, es volverlo a vivir, literal. Claro. Entonces, bueno, estuve igual, mi mamá me trató de cuidar mucho en mi alimentación. Salí muy, muy delgada y fue algo, un proceso lento, porque ya mi cuerpo ya no soportaba la comida. O sea, cada vez que yo quería comer, lo vomitaba, porque mi cuerpo ya no aceptaba la comida como tal. Entonces empezaron a darme suero y vitaminas, y me empezaron a ponerme a caminar y a que tuviera actividad. Fue un proceso así. Y bueno, salgo de ese proceso. El muchacho que me llamó, por el que fui abofeteada, se enteró y todo, porque era mi confidente, mi mejor amigo, y pues por todo ese tiempo no habíamos tenido comunicación. Entonces, bueno, le platico todo lo que había sucedido y todo, y él me dijo, ¿sabes qué, Pau? Yo voy por ti. Él estaba aquí en California, indocumentado, sin papeles. Él se arriesga y va por mí. Y una vez estando allá, mis papás hablan con él y le ofrecen el trato de pues pagarme pues el pollero, ¿no? Para que me trajera para acá. Pero mi papá se puso mi hija no se va si no se casa. O sea, muy machista todavía en su cuestión de la cultura del pueblo de donde salió y todo esto. Y bueno, el que era mi mejor amigo me propone matrimonio, nos casamos. Se quedó como 6 meses allá en México conmigo, como para convivir físicamente. Nació un gran cariño entre él y yo, algo genuino. Entonces yo me embarazo de la que ahora es mi primera hija. Pero para yo poderme embarazar, voy como a tratamiento, ¿no? Porque él me había dicho, bueno, ya estamos casados, yo quiero tener hijos, y yo le había dicho que, o sea, yo no podía embarazarme. O sea, a mi mamá le habían dicho que yo había estado lastimada de mi ingle y que no podía ser mamá. O sea, a raíz del secuestro. No, a raíz de lo que me había pasado de niña. Porque aunque era algo que mi mamá no aceptaba, al momento en el que yo intentaba embarazarme y vi que no podía, yo le pedí que me llevara al doctor, me hicieron radiografías, y lo que sale en las radiografías es que tuve una fractura, de que cuando me abrieron las piernas, una de mis ingles, o sea, el huesito de la ingle, se desunió por un poco, y eso hizo como que se descontrolara toda mi matriz, toda mi parte, pues. Y, o sea, era como que el doctor decía, su hija está destrozada de su matriz, ella no va a poder tener hijos. Entonces yo comencé a llorar y comenzó otra vez una depresión de no puede ser. Cuando tú creces básicamente sola, sin una protección, sin algo que es como un hogar, porque te puedo decir que como fui la más pequeña, pues mis papás ya estaban bien económicamente en ese tiempo, pero trabajaban juntos, siempre estaban juntos. Y mis hermanas pues ya habían hecho su familia, entonces todas las navidades estaba sola, todos los años nuevos estaba sola, nunca me celebraron un cumpleaños, y era esa soledad todo el tiempo. Entonces cuando estás tanto tiempo así, durante mucho tiempo, y viene alguien y te da un poquito de atención, caes, porque te está dando algo que nunca habías experimentado. Estás experimentando sentir que a lo mejor le importas a alguien. Entonces fue una presa bastante fácil. No se me enseñó a defenderme, no se me enseñó a salir adelante. Muchas cosas no las tuve. Y no quiero culpar al 100% a mis papás. Yo sé que de alguna manera ellos hicieron todo lo que pudieron con lo que sabían y con lo que tuvieron. Pero sí es muy importante
tomar el conocimiento de si vas a tener hijos, sí toma el conocimiento, qué es, cómo se deben de hacer las cosas. Pero bueno, regresando a lo que te estaba comentando, ah, pues así era esta parte. Estuve como en tratamientos, fui a los pueblos, empecé con tratamientos de curanderos y todo esto, y bueno, hasta que logré quedar embarazada. Y bueno, ya quedé embarazada y a los 6 meses de embarazo, vengo aquí a California en la cajuela de un carro con otras 11 personas más, era una camioneta, y pasamos. Llegamos primero a Tijuana, nos dejaron en Tijuana como una semana más o menos, y luego pasamos la frontera. Llego a casa de los papás de él, y mi bienvenida con su familia fue el que me dijeran, aquí el que no trabaja no come. Y para mí fue de, ok, está bien. Y bueno, te puedo decir que desde la primera semana empecé a arrepentirme de la decisión que había tomado. Él empezó con infidelidades, empezó con la violencia doméstica, empezó con el control absoluto, sabiendo que yo no tenía familia aquí, que no sabía el idioma, que no conozco a nadie, que no tenía amistades, no sabía la ayuda que te da este país, no sabía nada en lo absoluto, y aparte estaba embarazada. Para todas las mujeres que me están escuchando y estén en esta situación, créanme que siempre vale la pena arriesgarse a salir y no quedarse donde estás siendo abusada. Y bueno, aguanté estar así por mucho, mucho tiempo con él. Estuvimos 16 años de casados. Tuvimos 3 hijos. Mis 3 hijos tienen una diferencia de edad como de entre 5 años, 8 años. Y es por lo mismo, por el trabajo que me estaba costando embarazarme. Mis embarazos con él, te puedo decir que no fue como que amo al padre de mis hijos y me embarazo porque quiero darle familia. Era más bien la situación de si yo tanto anhelé tener un hogar y no lo tenía hasta ese momento, yo dije, yo voy a crear a mi propia tribu. Yo tengo este don de dar vida, voy a dar vida a mi propia tribu, voy a crear a esas personitas que voy a amar y que me van a amar incondicionalmente hasta la eternidad. Era tanto mi vacío y mi soledad que anhelé ser mamá, a pesar de que yo sabía que con la persona que estaba no había amor entre nosotros, porque no puedes amar a alguien que te maltrata todos los días. No hay manera. Te puedo decir que es apego, pero no es amor. De ninguno de los dos lados. Y como no encontraba salida, pues esa fue para mí una salida emocional. Crear mi propia tribu. Llegaron mis hijos y bueno, empecé a educarme a cómo poder ser la mejor mamá que pudiera ser, educarme cómo podría ser la mejor esposa que podría ser, y me dediqué a eso. Hice todos mis sueños a un lado, dejé todas mis metas, todo lo que había estudiado, todo lo que yo quería de mí, todo lo hice a un lado. Me convertí en un planeta que orbitaba alrededor del sol, que era el padre de mis hijos. Me vuelvo ama de casa por completo y me vuelvo disponible para apoyarlo a él en su trabajo, en todo lo que él necesitara. Jamás tuve un pago por haber trabajado al lado de él. Él sí hacía cheques a mi nombre, pero me llevaba al banco, lo cambiaba y me quitaba el dinero. Entonces había toda esta cuestión también, ¿no? El abuso del control económico. Había mucho abuso psicológico. El decirme, si tú te vas, ¿a dónde vas a ir? No tienes dinero, no conoces a nadie, no tienes ITIN, no tienes cuenta de banco. ¿Quién te va a querer con 3 hijos? O sea, ¿quién va a querer estar con alguien como tú? Y le creí. Sí me la creí por muchos años. Y tenía mucho miedo. Te digo, él fue muy infiel en toda la relación. Sí hubo violencia doméstica, sí era agresivo, era muy inteligente porque no me golpeaba tan de puño, sino era inteligente en empujarme contra la pared, en hacer cosas que no dejaran huella. Marcas. Exacto, era sumamente inteligente.
Y también, o sea, le pegaba a las paredes para provocarme más miedo, ese tipo de cosas, romper las puertas, hacerles un hoyo, ese tipo de cosas. Y bueno, llega el punto en el que mi hasta aquí fue cuando fallece mi papá y nace mi último hijo, todo como que fue casi al mismo tiempo, fallece mi papá, nace mi bebé. Y entonces él me empieza a decir, deberías hacer que venga tu mamá para que pues no esté sola, que conozca al bebé y ese tipo de cosas. En ese momento dije, wow, tengo el mejor hombre del mundo. Piensa en mí, le va a pagar todos los viáticos a mi mamá para que venga. Wow, creo que a lo mejor yo soy la mala mujer que no me da cuenta de lo que tengo, ¿no? Y bueno, llega mi mamá, está aquí en casa. El día que ella se regresa a México, él se supone que la iba a llevar al aeropuerto de San Diego y me doy cuenta que unos 3 días antes él quita el GPS de mi teléfono para que yo no lo pueda rastrear. Y pues a mí no me importaba, dije, bueno, no sé, no se me había ocurrido el por qué lo habría hecho, solo no hice problema, dije, ok, está bien. Pero no se acordó que tenía el GPS activado desde el teléfono de mi hija. Entonces, cuando él va a dejar a mi mamá al aeropuerto de San Diego, mi hija y yo nos damos cuenta que se van a un hotel. Y empezamos a grabar la pantalla y todo, y fue algo muy fuerte, fue algo muy impactante, algo que o sea, realmente como una persona normal no puedes creer que 2 personas, o sea, están tan enfermas mentalmente para llegar a algo así, ¿no? Y bueno, le llamé y, o sea, me contestó y me dijo, tu mamá va aquí dormida, todo bien, todo bien. O sea, te puedo decir que yo estaba acá con el teléfono y mi hija y yo estábamos acá o sea, viendo cómo estaban en el GPS. Cuando yo les llamo, se ve en el GPS cómo salen corriendo del hotel, se suben al coche y se arrancan y es cuando él me contesta. Y me dice, es que paramos en la gasolinera. Y yo fijándome y no había ninguna gasolinera cerca. Wow. Mi hija pone la dirección de donde estaban y sí, confirmamos, es un hotel y todo, bueno, así. Bueno, esto fue como alrededor de las 9 de la noche. Él llega hasta el día siguiente a las 8 de la mañana y yo esperándolo en la sala y pues sí, yo le dije, ¿para qué regresaste? Si ya sabes que ya sé, ¿para qué regresaste? Y entonces él cínicamente me dijo, bueno, ¿y si ya sabes qué vas a hacer? Y vino a la recámara y se quedó a dormir. Se durmió. O sea, me lo confirmó y luego se fue a dormir. Yo rompí en llanto, agarré a mi bebé y me puse a manejar como loca. Le llamé a mi hermana, le platiqué lo que había sucedido. Yo quería morirme en ese momento. No te puedo decir que te digo, hace un momento que te comentaba que a pesar de las cosas que me sucedieron antes, creo que esta parte de mi vida fue la que más me rompió, en la que yo sí me sentí morir, literal. Y Dios es tan grande, tan poderoso, tan hermoso, que en ese momento, mientras yo manejaba como loca, o sea, yo calculé la hora que salía mi hija de la escuela, fui por ella, la recogí, la vine a dejar a la casa, le dejé el bebé y me salí. No le quise comentar nada, pero ella ya tenía una idea, porque ella ya sabía. Me salí a manejar como loca y te puedo decir que me salí con la intención de matarme. Yo le había dicho a mi hija, te amo mucho, cuida a tus hermanos. Y le dije, necesito salir a tomar aire. Y me fui. Pero me fui con la intención de matarme. Empecé a manejar como loca en el freeway. Llegué a lo que parecía una escuela y resultó que era una iglesia cristiana. Me bajé del coche y había unas mesas ahí y fui a sentarme a una de esas mesas y me rompí a llorar y a llorar. Y vino una muchacha, una señora, pues, un ángel de Dios que es tan hermoso.
Y ella me tocó el hombro y me dijo, oye, ¿estás bien? Y le dije, no. Y la abracé y seguí llorando. No podía ni siquiera respirar. Ella me dijo que sí estaba bien, sí podía hablarle al pastor para que hablara conmigo y le dije sí. Y me dijo, espera. Ese día el pastor no tenía planes de ir para allá. Esto ya eran como las 5 de la tarde aproximadamente. Y cuando llega el pastor, me dijo el pastor, quiero decirte que Dios actúa de maneras misteriosas. Y te voy a decir, porque yo no iba a venir hoy, pero mi hijo insistentemente me rogó que yo lo trajera porque tiene una práctica de básquetbol con sus compañeros. Y es por eso que yo estoy aquí. Pero de no haber sido por eso, yo no hubiera venido. Yo no iba a venir aquí. Y no habría llegado hasta después como de 1 hora. Y dice, entonces quiero que sepas que el que tú hayas llegado aquí y el que yo esté aquí no puede ser otra cosa más que la mano de Dios. Dios. Y me dijo, vamos a orar y me vas a platicar qué es lo que pasa. Y nos pusimos a orar y luego le empecé a platicar la situación. Y yo le dije, pastor, yo ya no quiero estar viva, yo ya pasé por mucho. Y amo a mis hijos, pero yo ya no quiero más dolor. Ya no quiero. Necesito sacar este dolor de mí porque sobrepasa. Y él me dijo que no, que tenía que ser fuerte, que tenía que soportar y tenía que aguantar, porque esa era la voluntad de Dios. Y me explicó todo lo que él sufrió, todo lo que él pasó por mí. Y me dijo, créeme que él sufrió más que tú. Y fue por amor a ti. Y esas palabras me dieron fuerza. Y bueno, como pude, regresé a casa. No le dirigí más la palabra a él. Seguimos compartiendo la cama durante ese día y todo. Al día siguiente, yo ya no me levanté. Entré en una profunda depresión. Lloré y lloré y lloré por meses. De verdad que me costaba trabajo levantarme para hacer del baño, que era para lo único que me levantaba. No quería probar bocado, no quería absolutamente nada. Y así estuve casi más de 1 año, así en depresión profunda. Wow. Él se cansó de eso y después me dijo, perdóname por lo que hice. No sé por qué lo hice. Tu mamá se me insinuó y pues tú y yo no habíamos tenido intimidad, pues por lo del embarazo y todo. Y pues ella estaba ahí y me empezó a decir esas cosas como justificándose, como no agarrando responsabilidad, como echándole la culpa a la otra persona, ¿no? Y yo le dije que no era posible. Le dije, es que esta vez no te puedo perdonar. Te he perdonado muchas infidelidades, te he perdonado golpes, te he perdonado mentiras, literalmente todo. Y sobrepasaste el límite. O sea, te metiste con mi mamá. O sea, no hay manera, no puedo. Y con el tal de no quedarme del que no quería que quedara en mí, después de que terminé, según yo, esa depresión que te puedo decir que fue una depresión que no tenía fin, me levanté, fuimos a hablar con el pastor para que nos diera pláticas. Como que intentamos salvar lo poco que quedaba, que era medio rescatable por los niños. Y resulta que no, o sea, no era posible. Él intentaba que tuviéramos intimidad y para mí fue tan traumático porque o sea, y te voy a ser bien honesta, yo te puedo decir que yo nunca lo amé, pero sí lo admiraba porque era un hombre muy trabajador, lo respetaba a horrores y lo quería demasiado. Era un cariño muy genuino, como cuando quieres a un hermano o como cuando quieres a un mejor amigo. Y fue traumático porque estar en intimidad con una persona que quieres, que sea el papá de tus hijos, y tener en tu cabeza que estuvo con tu mamá y nada más estar pensando en todo lo que te ha hecho. O sea, yo lloraba
lloraba al estar con él en intimidad. Y, y él se daba cuenta de esto. Y yo le dije, no podemos seguir así, no puedo. No, no quiero estar contigo, no quiero que me toques, no, ni siquiera quiero estar contigo en la misma recámara, no quiero, no puedo, no lo soporto. Y empezamos a dormir en cuartos separados. Ah, Después de eso él se frustró mucho y él empezó a decirme, yo soy una persona joven y pues yo necesito a alguien con quien estar sexualmente y si tú no me lo puedes dar, bueno, yo tengo que preocuparme por mí porque yo soy importante y pues yo soy el que sostiene toda la economía, entonces yo necesito resolver eso, ¿no? Y entonces yo le dije, haz lo que tú quieras, pero a mí no me vas a volver a tocar. Y bueno, resultó que se frustró todavía más, se empezó a portar como más violento y pues ahí es cuando entonces me empieza a pegar enfrente de los niños y mi hijo, el de en medio, empieza a temblar de miedo y le empieza a decir, aléjate de mi mamá, no le hagas daño. Y pues ya es cuando empezamos a llamar a la policía, vino la policía, lo arrestaron, se lo llevaron y eso fue el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños Dios me regaló mi libertad. Sí, fue algo fuerte, pero te puedo decir que, como te comentaba hace un momento antes de entrar al aire, encontré mi propósito en esto. Y no creo que pudo haber sido de una manera diferente. Todo fue así por una razón y mi propósito que encontré es en poder alzar la voz porque esto de las violaciones, incesto, bullying, a que te priven de tu libertad, es más común de lo que creemos. Y si yo no levanto la voz, hay muchas mujeres que se van a quedar en donde están. Ya sea por comodidad, porque también te puedo decir que caí en ese error, en pensar que si me iba a tener que pasar por situaciones que yo no quería tener que pasar, porque no tenía nadie, no tenía ni amistades ni familia. Y eso es comodidad. Y hay muchas mujeres que sí se quedan en casa para no querer pasar por esa situación. Pero ¿hasta qué punto piensas vender tu libertad? ¿Hasta qué punto piensas vender tu autonomía, tu dignidad, tu amor propio, tu felicidad y la de tus hijos? Ujú. Porque sí es mejor, yo le digo a mis hijos, es mejor que ustedes hayan salido de un lugar roto a que estén en un lugar roto. Porque el día de mañana ustedes van a sanar. Y si yo me seguía quedando, o sea, yo tengo niños y tengo una niña. Y yo le estoy enseñando a mi hija que si yo me quedaba, ella tenía que quedarse también el día de mañana. Y a mis hijos estaban viendo un ejemplo de lo que no debería de ser un hombre. Un ejemplo muy malo, muy machista, muy narcisista. De lo cual yo sabía que tenía que rescatarme a mí misma y rescatar a mis hijos de todo lo que estaba pasando. Pasa todo esto y por eso te digo que en poco más de un año creo que Dios me ha puesto a todas las personas correctas en mi vida, porque este libro no existiría si yo no me hubiera arriesgado a tomar el siguiente paso. Yo fui a un evento de mujeres y ahí conocí a una mujer increíble, extraordinaria, que es la dueña de la editorial. Le platico mi historia y ella me dijo, tu historia tiene que ser contada. Definitivamente tienes que contar esa historia, porque hay mucho aprendizaje y mucho amor de todo lo que te ha sucedido. Tienes que hacerlo. Y empezamos a hacer el libro. El libro ahora ya existe y la intención es poderlo llevar a las escuelas, a iglesias y a todas esas personas que piensan que se pueden conectar con lo que a mí me ha sucedido para poder ellos salir adelante y saber que no están solos, que sí hay una salida, pero tienes que tomar en paso en fe para que todo suceda. Sí,
Básicamente eso es lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Me convertí en conferencista, en escritora, en consejera de matrimonios, en consejera también de educación infantil. Y al día de hoy tengo mi negocio que es una imprenta textil, se llama Machito Baby. Y le puse así con esa intención, ¿no? Machito, separación baby, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque la intención es que si como padres no tomamos la responsabilidad desde que somos, desde que somos responsables de ese bebé, a criarlos de una manera responsable, van a terminar siendo unos hombres machistas. Y el hombre no va a ser así feliz, tanto porque va a ser machista y no va a haber ya en esta era quien lo va a poder soportar o someterse a ujú, eso, lo cual le va a causar una infi- ay, infelicidad. ujú. Y a la mujer también, porque la mujer merece ser tratada con amor. Si el hombre más poderoso que vino a esta tierra, que fue Jesús, trató a las mujeres con tanta ternura y amor, o sea, cuando menos un hombre, ¿no? O sea, un hombre humilde. Entonces sí, encontré mi propósito dentro de todo esto. Quiero que sepas que eres una mujer valiente, que no te rindes ni te vas a rendir jamás. Y Dios sí pone gente en tu camino, en nuestro camino, para darnos fuerza y poder llegar a donde Él quiere que lleguemos. Am, no te quise interrumpir porque es bien profundo, ¿verdad? Aquí estuve a punto de llorar como 3 veces. Pero sí, algo más fuerte hay que lo que te pasó, y es sacar a la gente, a las mujeres de la oscuridad, Ujú. del encierro y de la violencia, que puedan encontrar un rayo de luz y sacarlas a la luz, ¿no? Y que sean libres, que encuentren un camino, que hay opción y que Dios también está dispuesto a ayudarlas en ese proceso y en ese camino. Es interesante cómo eh, tus etapas te fueron llevando a ese momento de libertad. Y qué bonito que Dios en tu cumpleaños te regaló tu verdadera libertad, ¿no? Sí, Am, entonces, vamos a tener que cerrar porque no nos daría, ¿verdad?, el tiempo para seguir contando. Creo que quiero hacer una segunda parte contigo, claro que sí. y vamos a ver cómo lo acomodamos, si en persona o como quiera por aquí, pero hay que seguir luchando. Y espero, ¿verdad?, que no te rindas nunca, que sigas adelante, que sigas siendo esa luz para tus hijos también, que tú seas de ejemplo en todo y que ellos puedan seguir después de ti ese legado que tú estás creando para ellos. Claro Así que sí. que gracias, Paulette, por estar con nosotros, por desnudar tu corazón, por abrirnos y liberar tu verdad. Quiero que aguantes tu libro otra vez para que la gente lo vuelva a ver y lo compre. Se llama La verdad te hará libre y lo encuentran en Amazon con la Ok. editorial Bet Casaponza. Ay, Y yo la así conozco a ella. Beth Casaponza fue la que tuve también coautora de Sí. Mentoras de Heroína, con Oh, 20 wow. mujeres que escribimos un libro. Así que ves De que Dios hecho, nos conecta también, de alguna cosa. de hecho, también soy coautora del libro de aniversario del el 100 mujeres. Mm, También soy qué coautora. bello. Bueno, sí, ves que Dios Sí. conecta tremendo. Así que la verdad te hará libre. También dinos el nombre de tu podcast para que también te sigan ahí. Mi podcast se llama La Pau y ahí hablamos de varias cosas. Tengo diferentes tipos de invitados, cantantes, empresarios. Hablamos de todo tipo de situaciones y todo es para que las personas vayan aprendiendo un poquito de todo. Desde la trayectoria de un cantante que se llama Gerardo Pablo, que fue uno de nuestros invitados, con una trayectoria de más de 25 años.
que nos cuente su historia y cómo se enriquece y todo eso. Desde como un Eduardo Papini, que es un italiano que llegó a la Ciudad de México y ha sido el CEO trabajando con la presidenta de México en cuestión de la economía, de cómo salir con los negocios adelante con esta nueva tecnología, la IA. Entonces hablamos de todo un poco. Así que usted busque a Pau Carmona en Google y todo lo que te salga ahí, usted le da like, apoyando, ¿verdad?, a personas que salen adelante a pesar de. Así que con esta historia lo que te queremos decir es que no hay imposibles. Podemos salir, podemos sobrevivir. Paulette no es una víctima, Paulette es una sobreviviente fiel, ¿verdad? Y un ejemplo a seguir. Así que muchas cosas más bonitas vienen para ti, Paulette, y espero poder comunicarme contigo pronto y hacer más cosas juntas. ¿Te Claro que parece? sí. Por supuesto que sí, me súper parece. Aquí estamos y 100% vamos a estar en comunicación. Quiero dejarles un anuncio rapidito aquí. El 8 de noviembre tenemos una conferencia que se llama Tu Niña Interior. Así que es bien importante, si estás en el área de Indianápolis, noviembre 8 de 9 a 5, te esperamos por ahí. Así que búscanos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, y ahí te vas a informar más. Gracias, Paulette, de nuevo. Gracias por estar con nosotros en Liberando Verdades. Y será hasta el próximo evento, el próximo podcast que te traigamos con otra nueva invitada. Así que bendiciones y que pasen buenas noches.